soy Abel, vosotros que estáis aquí conmigo. Escuchadme con calma. Esto no es un discurso bonito ni una historia ensayada. Es vida vivida, es memoria que habita en el cuerpo. Cada arruga mía guarda un pedazo de lo que fui y de lo que aguanté. En silencio, no tuve grandes estudios, amigos míos, pero tuve carácter. Aprendí de mi padre que una palabra dada vale más que un papel firmado. Me levantaba temprano, antes de que saliera el sol, con el olor de la tierra mojada y el cuerpo ya cansado del día anterior. Trabajé en el campo, en obras donde salía trabajo. Nunca me quejé demasiado, sabía que alguien dependía de mí. Y cuando uno lo sabe, la fuerza aparece. Incluso cuando el cuerpo pide descanso. Esta casa no nació hecha, fue creciendo como un niño. Un ladrillo hoy, otro el mes que viene. Esta mesa torcida que estáis viendo la hice yo. Con madera reutilizada. En ella mis hijos comieron, pelearon, rieron, lloraron. Aquí no hay lujo. Pero todo tiene historia. Y cada cosa fue hecha pensando en ellos. Porque un padre piensa en sus hijos, incluso cuando piensa poco en sí mismo. Cuando eran pequeños, me llamaban héroe. Cualquier cosa que hiciera, parecía grande. Llegaba cansado, cubierto de polvo. Y aún así corrían a abrazarme. Allí sentía que todo el esfuerzo valía la pena, que estaba cumpliendo mi papel. Enseñé lo básico: respeto, humildad, trabajo. No enseñé a pisar a nadie, enseñé a mirar a los ojos y a sostener la propia palabra. Nunca fui un padre de gritar mucho. Siempre creí que el silencio enseña más. Una mirada firme. Una pausa antes de responder. Un no dicho con convicción. Vosotros, que me escucháis, lo sabéis. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Y yo intenté ser ejemplo. No perfecto, pero honesto. Me equivoqué, claro, pero nunca por maldad ni por despreocupación. El tiempo pasó deprisa, amigos míos. Cuando me di cuenta, mis hijos ya eran mayores, con opiniones propias, con el mundo entero hablando dentro de sus cabezas. Y el mundo habla alto, habla rápido. No respeta la historia. Poco a poco me di cuenta de que mi palabra ya no pesaba como antes. Yo hablaba, y ellos escuchaban con prisa. Respondía, y venía la ironía. Al principio uno lo deja pasar. Piensa que es una fase. Hubo un día que me dolió de otra manera. No fue un grito, no fue un insulto directo, fue la forma, la mirada por encima del hombro, el suspiro impaciente, la palabra atravesada. Sentí que algo había cambiado, que ya no me veían como referencia, sino como un obstáculo, y eso duele más que una ofensa clara. Porque viene disfrazado de normalidad. Me descubrí callándome más veces, tragándome respuestas, pensándolo dos veces antes de hablar. No porque yo estuviera equivocado, sino porque no quería conflicto. Los padres mayores solemos hacer eso. Creemos que ceder es amar, que callar es proteger. Pero el silencio, cuando dura demasiado, se convierte en un peso dentro de uno, y ese peso se va acumulando en el pecho. Hubo momentos en los que me sentí fuera de lugar dentro de mi propia casa, como si fuera un invitado en un sitio que yo construí. Me sentaba en esta misma mesa y sentía que mi presencia molestaba. Vosotros, que estáis aquí conmigo, lo sabéis. Eso duele de una forma difícil de explicar. Es una mezcla de tristeza y asombro. Uno nunca espera eso de un hijo. Recordaba las noches sin dormir, las preocupaciones escondidas, las veces que dejé de comprar algo para mí para que sobrara para ellos. No se lo echaba en cara. No, solo lo recordaba en silencio, porque el amor de un padre no pide recibos, pero el corazón recuerda, el cuerpo recuerda, y esos recuerdos empiezan a pedir respeto. Hubo un día concreto, amigos míos, en el que sentí que se había cruzado la línea. No fue una gran discusión, fue una frase dicha con descuido, pero cargada de desprecio. Una palabra que empequeñece, que borra la historia. Al oírla, sentí un frío en el pecho, como si alguien hubiera apagado algo dentro de mí. En ese momento supe que ya no podía fingir que no había oído nada. En ese instante, pasó una película entera por mi cabeza. Todo lo que construí, todo lo que perdí, todo lo que aguanté. Y junto a eso, vino una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde debe un padre aceptar que le falten al respeto en nombre del amor? Me quedé callado unos segundos, respirando hondo, no para explotar, sino para no decir algo equivocado. Vosotros, que me escucháis, tenéis que entender una cosa: los padres también sienten, los padres también se hieren. La diferencia es que sentimos en silencio, porque nos enseñaron que los hombres no se quejan. Pero llega un momento en que el silencio se convierte en permiso, y comprendí que, si seguía callado, estaría enseñando mal. Yo seguía amando a mis hijos. Eso nunca cambió. El amor no desaparece por una palabra dura, pero el respeto
hay que defenderlo. Y sentí que aquel era un punto de inflexión. O me posicionaba. O pasaría el resto de mi vida siendo disminuido dentro de mi propia historia. Tenía el corazón encogido. Pero mi voz tenía que salir firme, no por rabia, por dignidad, porque el dolor no le quita valor a nadie, y sabía que, si hablaba de la manera correcta, quizá dolería, en ese momento, pero enseñaría algo que el silencio jamás enseñó. Respiré hondo una vez más, sentí el peso de los años sobre la espalda. Pero también sentí la fuerza de lo vivido. Le miré con calma, no con odio, no con desprecio, con la autoridad serena de quien sabe quién es. En ese instante dejé de ser solo un padre herido. Me convertí en un hombre consciente de su propio valor, y en ese momento, amigos míos, supe que la conversación que venía no iba a ser fácil, iba a dolerme a mí, iba a dolerle a él, pero era necesaria, porque el amor, sin límites se desgasta, y el respeto, que no se enseña, se convierte en ausencia. Yo no quería perder a mi hijo, pero tampoco podía perderme a mí mismo. Respiré hondo antes de decir cualquier cosa. Sentí el pecho apretado, pero mantuve la voz firme. No me levanté de la silla ni señalé con el dedo. Le miré a los ojos. Como siempre enseñé, dije que las palabras tienen peso y dejan marca. Expliqué que el desprecio nunca es una broma. Hablé sin prisa, eligiendo cada palabra dicha. Porque cuando un padre habla tranquilo, enseña el doble. Cuando me llamó peso muerto, dolió más por la forma que por la frase. No fue rabia. Fue desprecio cayendo, sin esfuerzo. Sentí que, una puerta, se cerraba despacio. No grité. No respondí con ninguna ofensa. Solo dije que peso muerto olvida el pasado, y que todo aquello había sido construido conmigo. El silencio cayó pesado entre los dos. Él giró la cara, medio herido, medio orgulloso. Yo permanecí sentado, sintiendo temblar las piernas, no de miedo, sino de tristeza contenida. La casa se volvió extrañamente más grande en ese instante. Cada rincón parecía escuchar nuestra conversación torcida. Me di cuenta de que algo se había roto allí. No fue el amor, fue la convivencia sencilla, y eso duele más que un grito alto. Después de aquel día, el distanciamiento empezó en silencio, empezó a salir más temprano y a volver tarde. Las conversaciones se volvieron respuestas cortas y secas. Yo seguía haciendo café, incluso sin compañía. Me sentaba a la mesa, mirando la silla vacía. Vosotros, que me escucháis, sabéis lo que es ese vacío. No hace falta una gran escena para herir hondo. Basta la ausencia donde antes había presencia. Los días se volvieron más silenciosos, casi pesados. La radio sonaba bajito, solo para llenar espacio. Barría el patio despacio, pensando demasiado. Cada recuerdo venía acompañado de un suspiro largo. Le recordaba de pequeño, pidiendo ayuda para todo. Ahora parecía no necesitarme más. Y yo aprendía, en el dolor, a aceptar eso, sin rebajarme, sin perder quién soy. Hubo noches en las que el sueño tardó en llegar. Me quedaba mirando el techo, hablando conmigo mismo. Me preguntaba en qué había fallado como padre, pero en el fondo sabía que no era solo eso. El hijo crece, el mundo confunde, el orgullo se endurece. Aún así, el dolor no disminuye por entenderlo, solo cambia de lugar dentro del pecho y aprende a quedarse quieto, pero presente. Continué con mi rutina, como siempre. Me levantaba temprano. Cuidaba las plantas, el patio, cocinaba aún sabiendo que quizás sobraría. Eso también es dolor. Amigos míos, cocinar, esperando a alguien que ya no viene, pero no dejé de ser quien soy. Porque la dignidad no depende de la mirada ajena, depende del respeto que uno se da a sí mismo. Hubo momentos en los que pensé en pedir perdón, no por estar equivocado, sino por querer paz. Pero aprendí algo importante en ese tiempo. Una disculpa, que borra la dignidad, se cobra caro después. Yo amaba a mi hijo. Eso nunca cambió, pero no podía enseñar que minimizarme era normal. Callar demasiado también hiere a quien calla, y yo ya había callado lo suficiente. Las mañanas eran las peores, llenas de recuerdos. El sol salía bonito, pero yo sentía vacío. Tomaba el café despacio, con sabor a añoranza. Cada sorbo llevaba un pensamiento no dicho. Recordaba los consejos que ya no me pedía, las risas que se habían quedado en el pasado. Eso aprieta el pecho. Pero también enseña a respetar el propio límite humano. No me sentí abandonado del todo, pero sentí la soledad llegar suave, constante. Es una soledad distinta, más silenciosa y profunda. No grita, no llora fuerte, solo acompaña. Se sienta a tu lado al final de la tarde y se queda allí mientras el tiempo pasa lento. Aprendí a convivir con ella sin rabia, porque la rabia solo enferma el corazón cansado. Hubo un día
en que pasó a mi lado en silencio, ni buenos días, ni mirada directa a los ojos. Eso cortó más que cualquier palabra, pero mantuve la postura, la cabeza alta, no por orgullo, sino por amor propio. Enseñé respeto toda la vida. No iba a desistir, aun sufriendo, mantuve mi verdad. Eso también es enseñar, incluso en silencio. Vosotros que me escucháis, entended una cosa, un padre no está hecho de piedra. Lo siente todo, pero un padre tampoco es suelo para pisar. Existe un punto medio entre amar y anularse. El tiempo empezó a pasar más lento, después de eso. No ocurrió nada grande, ni una conversación decisiva. Fue solo la vida siguiendo su curso. Día tras día, pero algo empezó a cambiar en el silencio. Lo notaba en su ausencia más pesada. Cuando la falta empieza a enseñar sin hablar. La casa seguía igual, pero el ambiente no. Y el tiempo tiene esa forma de educar. Empezó a llegar más cansado que antes. No solo del cuerpo, sino del alma. La vida, fuera de casa, no suaviza nada. El mundo cobra caro a quien habla sin pensar. Yo veía eso desde lejos, sin alegrarme por nada. Un padre no se alegra del dolor de un hijo, pero entiende cuando la vida asume la enseñanza y respeta el proceso sin intervenir demasiado. Hubo un día en que olvidó la llave. Estuvo llamando al portón un buen rato. Lo oí desde dentro, pero tardé en abrir, no por venganza, sino por reflexión profunda. Cuando abrí, me miró de otra manera. No pidió perdón, pero dio las gracias en voz baja. Fue poco, pero fue real y sincero, y sentí que algo se movía ahí. Después de eso, empezaron a surgir pequeños gestos. Nada de conversaciones largas ni explicaciones bonitas. Un vaso dejado en el fregadero para mí. Un ya ha comido usted, dicho con cierta timidez. Cosas simples, pero llenas de significado. La vida enseña así, sin discursos. Cuando el orgullo se cansa, aparece la humildad, aunque llegue despacio y tímida. Yo también cambié, amigos míos. Sin darme cuenta, empecé a observar más y a hablar aún menos. No por miedo, sino por sabiduría adquirida. Entendí que no toda lección necesita palabras. A veces el ejemplo sigue siendo un silencio firme, y yo me mantuve en mi sitio, entero, sin provocar, sin exigir, sin rebajarme, esperando a que el tiempo trabajara a su manera. Hubo días difíciles para él, lo sentía, problemas en el trabajo, frustración, peso en la espalda, llegaba callado. Se sentaba lejos, y yo reconocía ese cansancio antiguo. Era el mismo que yo sentía años atrás. La vida lo había puesto en mi lugar, y eso enseña más que 1000 palabras. Enseña respeto por la experiencia ajena. Una tarde me pidió ayuda en el patio. Algo sencillo, cargar unas tablas viejas. Nada demasiado simbólico, solo necesidad real. Pero en la petición había algo distinto. Había humildad, había reconocimiento silencioso. Me levanté sin decir nada, solo ayudé. Trabajamos juntos, como antes, en silencio, y ese silencio ya no dolía tanto. Después de ese día, las cosas se fueron aclarando, no rápido, ni como uno lo idealiza, sino de forma posible, humana y verdadera. Las conversaciones volvieron breves, pero respetuosas. El tono cambió antes de que cambiaran las palabras. Y eso marca toda la diferencia en la convivencia. Cuando el respeto regresa, el amor respira, aunque siga algo herido y cauteloso. Hubo noches en que se quedó en casa, se sentó cerca, sin mucho tema que sacar, la televisión encendida más por compañía, sentía, y un inicio de reconexión, no perfecta, no resuelta, pero honesta. La vida no borra el pasado de golpe, enseña a convivir mejor con él, y eso ya es un gran alivio. Me di cuenta de que pensaba más antes de hablar. Había pausas donde antes había impulso, suspiros donde antes había desprecio fácil. La madurez llega así, un poco torcida, viene después de errar y sentir consecuencias. Y yo respeté ese crecimiento silencioso, sin exigir una disculpa formal, porque el cambio verdadero habla solo. También tuve que perdonar dentro de mí. No olvidar, sino soltar el peso guardado. Comprendí que aferrarse al dolor también envejece, y yo ya tenía demasiados años para eso. Perdonar no me disminuyó. Me alivió, dejó espacio para una relación más honesta, sin idealizar, sin exigir perfección, aceptando solo lo posible de ese momento. Hubo un día en que me llamó padre. Hacía tiempo que no me llamaba así. Eso me atravesó el pecho entero. No lloré, pero sentí los ojos pesar. Fue una señal simple, pero profunda. Mostraba que algo se había restaurado. No todo, pero lo esencial, el reconocimiento silencioso del vínculo, poco a poco. Volvimos a encontrarnos, no como antes, sino como éramos ahora, dos hombres, con historias
y heridas, aprendiendo a convivir sin anularse. El amor se volvió más consciente, menos automático, y eso trajo una paz distinta, no perfecta, pero verdadera y posible, esperanza sin ilusión. De la manera correcta, entendí que posicionarme no alejó a mi hijo, preparó el camino para un reencuentro más honesto. El respeto volvió porque fue exigido con calma, y la vida hizo el resto del trabajo. No todo se resuelve con una conversación inmediata. Hay cosas que solo el tiempo enseña, y cuando enseña, se queda de verdad, marca hondo, pero también cura. Hoy veo que aquel dolor fue necesario, no deseado, pero necesario para ambos. Nos hizo crecer, a cada uno a su manera, sin romantizar el sufrimiento, sin exagerar nada. La vida es eso, amigos míos, conflicto, consecuencia, reflexión y madurez. Y quien soporta el proceso con dignidad, cosecha relaciones más honestas al final. Aún siento cuidado al hablar con él, y él también mide mejor las palabras. Hay respeto, donde antes había ruido. No somos perfectos. Nunca lo fuimos, pero somos más conscientes el uno del otro. Y eso es una victoria silenciosa, de esas que no se ven, pero sostienen, como un buen cimiento en una casa sencilla. A veces nos sentamos juntos, sin decir mucho, y ese silencio ahora es cómodo, no pesa, no acusa, no hiere, es solo presencia. ¿Cómo debe ser? Le miro y veo aprendizaje. Él me mira con más cuidado, y la vida sigue, menos dura, cuando el respeto vuelve a ocupar su lugar. Después de todo lo que viví, aprendí escuchando, aprendí viendo pasar los días despacio. El respeto no nace del miedo, nace del límite. El amor que acepta todo acaba perdiéndose. Yo no prediqué, viví cada consecuencia, y la vida fue explicando sin levantar la voz. Vosotros, que estáis aquí conmigo, entendéis eso. No todo se resuelve hablando demasiado bonito, amigos míos. La firmeza también es una forma de cariño. Cuando uno se posiciona, la verdad aparece. No se trata de ganar una discusión, sino de dignidad. Aprendí que el amor, sin límites, se convierte en cansancio, y el límite, sin amor, se vuelve dureza vacía. El equilibrio vive entre esas dos cosas. Fue aquí donde encontré la paz de nuevo, no perfecta, pero suficiente para seguir adelante. Hijos míos, escuchad ahora a un padre viejo. No minimicéis a quien caminó antes que vosotros. Cada arruga carga una historia que merece respeto. El mundo enseña rápido, pero cobra caro. Cuando os falte suelo, recordad a quien lo construyó, no para deber nada, sino para reconocer. El reconocimiento no pesa. Al contrario, sostiene y evita heridas que tardan en cerrar. Entendí que hablar con calma cambia destinos. Gritar quizá gane el momento, pero pierde el vínculo. Cuando hablé firme, no fue por rabia, fue por amor propio y por amor de padre. Enseñé sin humillar. Dolió, pero educó. La verdad, cuando llega limpia, transforma, aunque tarde tiempo en hacer efecto. Y el tiempo siempre hace su trabajo. Vosotros, que me escucháis ahora, prestad atención, no confundáis silencio con paz verdadera. A veces el silencio es solo miedo acumulado. Callar demasiado hiere a quien calla por dentro. Hablar, en el momento justo, cura lo que parecía perdido. No esperéis a que el pecho se endurezca para reaccionar. El respeto necesita enseñarse con presencia, aunque la voz tiemble un poco. No perdí a mi hijo cuando me posicioné. Recuperé una relación más honesta. La firmeza no aleja a quien necesita aprender, solo aleja a quien quiere dominar sin respeto. Y alejarse también es una respuesta de la vida. No todo alejamiento es un abandono definitivo. A veces, es espacio para que crezca la reflexión, y volver después con más conciencia. Aprendí que un padre también aprende del hijo. Cuando el dolor pasa, queda un entendimiento nuevo. Hoy miro atrás sin rencor guardado, solo con gratitud por lo que resistió. Las heridas se volvieron cicatrices que enseñan, no las escondo, pero ya no sangran. Eso es madurez que el tiempo construye, no bien hecha, viene vivida, amigos míos. Amar no es anularse, amar también es preservarse entero. Cuando uno se respeta, enseña respeto. Nadie aprende dignidad viendo humillación aceptada. El ejemplo habla más alto que el discurso, y el ejemplo más fuerte es el vivido. Así fue como mi historia se acomodó, sin prisa, sin magia, solo verdad. Aún siento emoción al recordar todo. No tristeza amarga, sino emoción serena, de esas que humedecen los ojos en silencio, porque hubo dolor, pero hubo crecimiento, y crecer duele. No hay otro modo, pero después del dolor llega una claridad buena. Empezamos a elegir mejor las palabras, y a cuidar mejor lo que importa. Hijos míos, si podéis,
Elegid el respeto, incluso cuando discrepéis, incluso cuando duela. El respeto no envejece, no pasa de moda. Sostiene la relación cuando el amor falla momentáneamente, y el amor siempre falla en algún momento. Somos humanos, no perfectos. Lo que sostiene es el respeto acordado y el valor de posicionarse con calma. Hoy me siento en este mismo banco tranquilo. El viento sigue soplando como antes, pero mi corazón ya no pesa como pesaba. Aprendí a soltar lo que no controlo y a cuidar lo que aún puedo enseñar. La vida sigue simple, como es, y yo sigo con ella, más ligero, con la conciencia en paz. Si esta historia ha llegado hasta ti ahora, guarda algo en el pecho con cariño. No aceptes ser disminuido en nombre del amor, pero tampoco hieras en nombre de la razón. Existe un camino del medio que salva relaciones. Se llama firmeza con respeto. Ahí encontré una reconciliación verdadera, incluso después de tanto dolor guardado. Amigos míos, el tiempo no borra las palabras, pero enseña el peso que tienen. Por eso piensa antes de hablar con quien amas. Porque algunas frases empujan a quien necesitamos, y otras construyen puentes que duran décadas. Elegir bien las palabras es elegir el futuro. Y un buen futuro se construye con respeto. Siempre fue así. Siempre lo será. Yo no soy el héroe de esta historia. Soy solo un padre que aprendió viviendo. Me equivoqué. Acerté. Sufrí. Me posicioné y sobreviví entero a todo el proceso. Eso ya es victoria suficiente para mí. No busqué aplausos, busqué dignidad, y la dignidad trajo una paz silenciosa, de esas que llegan al final del día. Si algún día pasáis por algo parecido, recordad lo que yo viví aquí. El amor no pide humillación como prueba, y el límite no destruye un vínculo verdadero. Al contrario, lo fortalece cuando es justo. Ser firmes, pero siempre humanos. El corazón lo agradecerá en el futuro, aunque duela en el presente. Hoy mi hijo me mira de otra manera, y yo también le miro con más comprensión. No somos iguales a lo que éramos antes. Somos mejores de lo que fuimos aquel día. El dolor se convirtió en aprendizaje compartido, y eso nadie nos lo quita. La historia vivida se vuelve raíz fuerte, que sostiene lo que aún está por venir. Cerrando todo esto, amigos queridos, lo que queda no es la ofensa, lo que queda es el valor de respetarse. Quien se posiciona con amor, no pierde, enseña, prepara, transforma relaciones posibles. Que esta historia se quede en tu pecho, apretando un poco, pero calentando también, como una verdad que acompaña después del vídeo. Cuéntame qué te ha parecido esta historia en los comentarios. Que tengas un muy buen día. Hasta la próxima.